Buenos días, hoy es miércoles, como dijo Carla, 1 de abril del 2026 y este es el día número 91 de los 365 del año. Cuando lleguemos al día 100, van a decir, ¿cómo? Ya llevamos 100 días, suena a la tercera parte. No exactamente, pero por ahí se le acerca. Todavía tenemos 275 días para 2027, pero en algún momento aprendimos que verlo así como que, pues, este año, ¿para cuándo? Pues en octubre, noviembre, diciembre, pues por ahí. Pero exacto a la fecha se va a dar. Y de repente llega octubre y dices, no, no lo hice. Y entonces por eso dividimos el año en cuatro partes, que es el año de 12 semanas. ¿Ok? Entonces ahora, con ese año de 12 semanas, decimos, está perfecto porque puedo multiplicar mi año por cuatro. Si aplico verdaderamente bien esa estructura de organización y de objetivos para años de 12 semanas, con una semana 13 que es revisión, ajustes, mejora, implementación. Y justo hoy se cumple el séptimo día de la semana número 13 del primer año de 12 semanas. Qué bonito se escucha, ¿no? O sea, ya hoy efectivamente al término del día se nos fue 25% del 2026. Entonces, si es muy parecido este abril 1 a los abriles 1 de los años anteriores, donde es que no es, ¿cómo le hago para llegar a eso? Entonces tenemos que trabajar en replantear en cómo lo hacemos. Y una forma es, como nos dijo nuestro amigo Benjamin Hardy, Benjamin Hardy, eh, ser tu yo futuro ahora. ¿Ok? Es decir, no te esperes a ese día, la paradoja de ese día donde la historia termina, donde vivieron felices y contentos para siempre. No, sino este día, ¿cómo lo vivo como mi año de 12 semanas, cómo lo vivo como mi yo futuro? Y para eso traemos a Grit de Angela Duckworth, que nos dice en su libro El poder. Es más, vamos a revisar, estamos en la página 24, pero nos vamos a ir hasta arriba para ver qué dice este libro, que es El poder de la pasión y la perseverancia. Lo más importante para tener éxito y ser feliz no es el talento. Entonces, ahí aprendimos que no. Pues habían hecho unas estadísticas y pruebas de que no era el talento, era determinación, era fuerza, garra. Pero lo vamos a ver ahora en el capítulo 2. Y el capítulo 2 dice así, deslumbrada por el talento. ¿Alguien quiere leer? Nadie. Ahí voy. Ya tengo agua. Estoy listo para todo lo que venga. Antes de ser psicóloga, fui profesora mientras daba una clase muchos años antes de oír hablar de BEAST, el entrenamiento militar del que nos hablaba ayer. Empecé a darme cuenta de que el talento no es lo único que hace falta para triunfar en la vida. Comencé a dedicarme a la enseñanza a tiempo completo a los 27 años
El mes anterior acababa de dejar mi trabajo en McKinsey, una compañía internacional de consultoría de alta dirección, cuyas oficinas en Nueva York ocupaban varias plantas de un rascacielos de cristal azul del centro. Mis colegas se quedaron un poco perplejos con mi decisión. Yo solo quiero revisar que sí estamos grabando. ¿Por qué dejaba una compañía en la que la mayoría de la gente de mi edad estaba deseando trabajar, citada normalmente como la más influyente del mundo? Mis conocidos supusieron que estaba cambiando las 80 horas semanales de trabajo por 80 horas semanales de trabajo, ¿m? Por un estilo de vida más relajado, pero cualquiera que haya sido profesor sabe que es el trabajo más duro del mundo. ¿Por qué dejaba aquella compañía? En cierto modo lo hice porque mi vocación no era el asesoramiento, sino la enseñanza. Mientras estudiaba en la universidad, fui tutora y mentora de jóvenes de escuelas públicas locales. Después de licenciarme, puse en marcha un curso tutorial gratuito de enriquecimiento que dirigí durante 2 años. Más tarde, ingresé a la Universidad de Oxford, donde estudié los mecanismos neurales de la dislexia y me licencié en neurociencia. Por eso, cuando empecé a trabajar de profesora, sentí que volvía a dedicarme a lo mío. Pero aún así, la transición fue brusca. En una semana pasé de escuchar, ¿de verdad te pagan tanto? A vaya, ¿cómo lográis llegar a fin de mes con los profesores de esta ciudad? Mi cena era ahora un bocadillo que me comía apresuradamente mientras puntuaba las pruebas de mis estudiantes en lugar del sushi que cargaba en la cuenta de mis clientes. Para ir a trabajar tomaba la misma línea de metro, pero en vez de bajarme en el centro, lo hacía después de 6 paradas más al sur, en el Lower East Side. En lugar de zapatos de salón, perlas y trajes a medida, llevaba zapatos más cómodos y vestidos que no me importaba que se mancharan de tiza. Mis alumnos tenían 12 y 13 años. La mayoría vivían en complejos de viviendas subvencionadas concentrados entre las avenidas A y D. Esto fue lo que antes de que el vecindario brotaran cafés de moda en cada esquina. El otoño en el que empecé a enseñar en aquel colegio lo eligieron como escenario para una película sobre un centro de enseñanza donde las peleas eran habituales en un barrio urbano peligroso. Mi trabajo consistía en ayudar a los alumnos a aprender matemáticas de séptimo curso, los quebrados y decimales y el ABC de la álgebra y de la geometría. Incluso en la primera semana ya vi que algunos de mis alumnos pillaban los conceptos matemáticos con más facilidad que otros. Enseñar a los más talentosos de una clase era un placer. Eran alumnos muy agudos, en el sentido literal. Sin demasiada ayuda veían enseguida las pautas de una serie de problemas matemáticos que los estudiantes menos dotados intentaban captar. En cuanto me veían resolver un problema en la pizarra, exclamaban, ya lo he pillado. Y luego intentaban resolver el siguiente por sí mismos. Y sin embargo, al final del primer semestre me llevé un buen chasco al descubrir que algunos de esos alumnos tan listos no progresaban tanto como yo esperaba. Algunos eran alumnos brillantes, pero una buena parte de los más talentosos sacaban notas mediocres o incluso suspensos. En cambio, varios de los estudiantes que al principio se esforzaban por captar lo que les enseñaba, rindieron más de lo que yo esperaba. Los que rendían más de lo esperado asistían a clase cada día con todo lo que necesitaban. En lugar de juguetear y mirar por la ventana, tomaban notas y hacían preguntas.
Cuando no captaban algo a la primera, lo intentaban una y otra vez, algunas veces yendo a verme en el descanso del almuerzo o a la hora de las asignaturas optativas de la tarde para que les echara la mano. La aplicación que mostraban se reflejaba en sus notas. Por lo visto, el talento para las matemáticas no garantizaba el éxito. No tenía nada que ver con destacar en esta asignatura en clase. Me llevé una sorpresa al descubrirlo. Después de todo, siempre se ha dicho que las matemáticas es una asignatura en la que destacan los alumnos talentosos, dejando atrás aquellos a los que les cuesta más por atrás. Para ser sincera, empecé el curso con esta mentalidad. Creía que los que tenían facilidad para las matemáticas seguirían aventajando a sus compañeros. A decir verdad, esperaban que la brecha que los separaba del resto se hiciera más grande con el tiempo. Me había quedado deslumbrada por el talento. Poco a poco empecé a hacerme preguntas difíciles. Cuando enseñaba una lección a mis alumnos no captaban el concepto, me preguntaba si los que intentaban entenderlo así tenían que esforzarse un poco más que el resto. ¿Acaso tenía que explicarlo de distinta manera? Antes de concluir precipitadamente que el talento era algo que uno tenía o no, debía considerar la importancia del esfuerzo. Y como profesora, ¿acaso no era responsable de averiguar cómo hacer que el esfuerzo sostenido, tanto el mío como el de mis alumnos, durara un poco más? Al mismo tiempo, empecé a reflexionar sobre los listos que parecían incluso mis alumnos más flojos en matemáticas cuando hablaban de temas que les interesaba de verdad. Eran conversaciones que me resultaban prácticamente imposibles de seguir. Charlas que giraban en torno a las estadísticas del baloncesto, letras de sus canciones preferidas y los complicados razonamientos de por qué Menganito ya no le hablaba a Fulanito y la razón de ello. Cuando logré conocer mejor a mis alumnos, descubrí que todos manejaban con soltura una serie de ideas complicadas en su nada fácil vida cotidiana. Sinceramente, calcular el valor de X en una ecuación de álgebra no parecía demasiado difícil en comparación. El talento no estaba repartido por igual entre mis estudiantes, pero en lo que se refiere a aprender las matemáticas de sexto curso, era posible que si tanto ellos como yo pusiéramos el suficiente esfuerzo, con el tiempo se salieran con la suya. Sin duda, yo creía que todos eran lo bastante talentosos como para aprobar la asignatura. Pero no, teacher. Hacia el final del año escolar, mi novio se convirtió en mi marido. Para que pudiera progresar en la carrera que había iniciado en Mackenzie, dejamos Nueva York para mudarnos a San Francisco. Me salió un nuevo trabajo como profesora de matemáticas en el Instituto Lowell. Comparado con mi clase del Lower East Side, el Lowell era como otro universo. Metido en una cuenca abierta siempre por la bruma cerca del Océano Pacífico, Lowell era el único instituto público de San Francisco, California, que admite estudiantes basándose en sus méritos académicos, en lugar de donde procede el mayor número de estudiantes de la Universidad de California, y muchos de sus egresados ingresaban a las universidades más selectivas del país. Si hubieras crecido como yo en la costa este, verías el Instituto Lowell como el Instituto Stuyvesant de San Francisco. Estas imágenes me traen a la memoria jóvenes prodigio que son mucho más listos que los que carecen de las excelentes notas académicas y la
y las de las pruebas requeridas para entrar en él. Pero descubrí que los alumnos de Lowell destacaban más por su ética del trabajo que por su inteligencia. Ojo, ahí viene un término importante, ética del trabajo. ¿Y para qué me paré? Para perderme, obviamente. Sin embargo, en ocasiones pregunté en ética del trabajo que por su inteligencia. En una ocasión les pregunté en clase cuánto tiempo dedicaban al estudio. Su respuesta habitual, horas y horas y horas. No a la semana, sino diarias. Sin embargo, como en cualquier otro instituto, en el Lowell se daba una enorme variación en cuanto al esfuerzo y al rendimiento de los estudiantes. Al igual que descubrí en Nueva York algunos de los alumnos que yo esperaba que sobresalieran en clase por tener facilidad para las matemáticas, rindieron menos que otros compañeros. Ojo, al igual que descubrí en Nueva York, acá en San Francisco, ya nos venimos con ella, en el Lowell se daba una enorme variación en cuanto al esfuerzo y al rendimiento de los estudiantes. Algunos de los alumnos que yo esperaba que sobresalieran en clase por tener facilidad para las matemáticas rindieron menos que otros compañeros. En cambio, algunos de los que más se esforzaban eran los que mejores notas sacaban en las pruebas y los exámenes. David Long era uno de esos alumnos tan aplicados. Asistía a mi clase de álgebra de primer año. En el Lowell había dos tipos de cursos de álgebra. El acelerado, que te permitía hacer el curso de cálculo avanzado en el segundo año, y el normal, que yo daba, que no te permitía hacerlo. Es decir, me imagino que para el tercer año. Los alumnos de mi clase no habían sacado la nota suficiente en el examen de matemáticas de Lowell como para hacer el curso acelerado. David, o David, al principio no sobresalía en la clase. Era un alumno callado que se sentaba al final del aula. No levantaba demasiado la mano y pocas veces se ofrecía para resolver problemas de álgebra en la pizarra. Pero, al poco tiempo, descubrí que cada vez que apuntaba las tareas que les ponía, las de David eran perfectas. Sobresalía en mis pruebas y mis exámenes cuando le marcaba una respuesta como incorrecta. La mayoría de las veces se debía a un error mío y no suyo. Y tenía un insaciable deseo de aprender. Prestaba una gran atención y al terminar la clase se quedaba para pedirme amablemente que le pusiera tareas más difíciles. O sea, todo. Siempre hay uno. Me empecé a preguntar qué hacía ese chico en mi clase. Cuando vi lo absurda que era la situación, acompañé a David al despacho de la directora de mi departamento. No me llevó demasiado tiempo explicarle lo que ocurría. Por suerte, la directora era una profesora sensata y maravillosa, para la que los alumnos tenían mucho más valor que las normas burocráticas. Empezó de inmediato a hacer el papeleo para cambiar a David de clase y ponerlo en el curso acelerado. Yo perdí un alumno y el otro profesor ganó uno. Como es natural, hubo altibajos y David no siempre sacó sobresalientes en matemáticas. Después de dejar tu curso para hacer el avanzado, me quedé un poco rezagado, me contó David más tarde. El año siguiente, la clase de geometría del curso de matemáticas siguieron costándome. No saqué el sobresaliente, sino un notable. En la clase siguiente volvió a sacar un aprobado en su primer examen de matemáticas. ¿Cómo te lo tomaste?, le pregunté. Me sentí muy mal. La verdad, pero no le di más vueltas. Yo no tenía solución. Ya no tenía solución. Sabía que debía concentrarme en lo que haría a continuación.
Así que fui a ver a mi profesor para pedirle que me ayudara. Intenté descubrir qué había hecho mal, qué necesitaba hacer de distinta manera. En el último año, David hizo los dos cursos de cálculo más avanzados y difíciles de Lowell. Aquella primavera sacó la nota más alta en el examen de curso avanzado. Al terminar el instituto, entró a la Universidad de Swarthmore y se licenció en Ingeniería y Economía. Durante su graduación me senté al lado de sus padres, recordando a aquel alumno callado del fondo de la clase que acabó demostrándome que las pruebas de aptitud se pueden equivocar en muchos sentidos. ¿Mm? Para que vean lo que pasó con David. Bueno, hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo van hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Seguimos con la historia de David? ¿Cambiamos a David por alguien? Listo. ¿Alguien que quiera leer? Para que también practiquen su lectura en voz alta. Continuamos. 2 años más tarde, David se doctoró en ingeniería mecánica en la UCLA. Su tesis trató del óptimo rendimiento algorítmico en los procesos termodinámicos de los motores de camiones. What for? No sé, como que para qué. Bueno, es decir, usó las matemáticas para construir motores más eficientes. Ah, ok, está bien. En la actualidad trabaja como ingeniero de la Aerospace Corporation, literalmente el chico al que tacharon de no estar preparado para el curso de matemáticas más difícil, el acelerado, para terminar eso y el del número siguiente ver cálculo, no quedarse en el álgebra. Ahora es un científico astronáutico. Durante los años siguientes como profesora vi cada vez con más claridad que el talento no era algo predeterminado y sentí una creciente curiosidad por los frutos del esfuerzo. En mi intento de dilucidar las profundidades de este misterio, acabé dejando la docencia para ser psicóloga. Cuando cursaba los estudios de posgrado, me enteré de que los psicólogos, ¿por qué está hablando de que los psicólogos? Me enteré que los psicólogos llevan mucho tiempo preguntándose por qué algunas personas triunfan en la vida y otros fracasan. Uno de los primeros en hacerlo fue Francis Galton, que le dio vueltas al tema con Charles Darwin y su primo segundo. Galton era, por lo que dicen todos, un niño prodigio. A los 4 años ya era capaz de leer y escribir. A los 6 sabía latín. Podía hacer una división larga y recitar de memoria pasajes de Shakespeare. Aprendía con pasmosa facilidad. En 1869, Galton publicó su primer estudio científico sobre los orígenes de los grandes logros. Después de resumir listas de figuras conocidas en el mundo de la ciencia, los deportes, la música, la poesía y el derecho, entre otras, recopiló toda la información biográfica posible. Las mentes prodigiosas, concluyó Galton, son asombrosas en 3 sentidos. Número 1. Manifiestan unas aptitudes inusuales, combinadas con un celo excepcional, la 2, y la capacidad de trabajar con tesón. Okay. Después de leer las primeras 50 páginas del libro de Galton, Darwin escribió una carta a su primo expresándole su sorpresa por el hecho de que el talento apareciera en la breve lista de cualidades esenciales.
En cierto sentido, eres partidario de una idea que yo no comparto, escribió Darwin, Carlos, ¿no? Pues he mantenido siempre que los hombres, salvo en el caso de los idiotas, la capacidad intelectual no varía mucho. Lo único en lo que se diferencian es en la diligencia y el tesón. Y sigo pensando que esto es una diferencia sumamente importante. El propio Darwin era la clase de mente prodigiosa que Galton estaba intentando entender. Reconocido ampliamente como uno de los científicos más influyentes de la historia, Darwin, Carlos, fue el primero en explicar la diversidad de las especies del reino vegetal y animal como una consecuencia de la selección natural. De ahí que fuera un astuto observador no solo de la flora y la fauna, sino también del ser humano. Su vocación era observar las ligeras diferencias que conducían a la supervivencia. Vale la pena analizar la opinión de Darwin sobre los factores determinantes de los logros, es decir, su idea sobre que la diligencia y el tesón son el fondo más importante que la capacidad intelectual. En general, los biógrafos de Darwin no afirman que poseyera una inteligencia superior, no. Era sin duda inteligente, normal. Era una persona que ponía mucho empeño en lo que hacía. La autobiografía de Darwin corrobora esta idea. No tengo la asombrosa agilidad mental de ciertas personas inteligentes, admite. Mi fuerza para seguir una línea de pensamiento larga y abstracta es muy limitada. Creía que no tenía madera para ser un matemático o un filósofo excelente, y que su memoria también dejaba mucho que desear. Tengo tan poca memoria que es cierto que en cierto modo nunca he podido recordar más de unos pocos días una sola fecha o estrofa. Tal vez Darwin era demasiado humilde, pero no tenía ningún problema en elogiar su capacidad de observación y la diligencia con la que aplicaba para entender las leyes de la naturaleza. Creo que supero a la gente corriente a la hora de advertir cosas que suelen pasar desapercibidas y de observarlas atentamente. Mi diligencia ha sido casi tan enorme como mi capacidad de observación y de reunir información. Y lo más importante es que mi pasión por las ciencias naturales ha sido constante e intensa. Bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte donde dice intensa. Bueno, ¿quién quiere levantar la mano y comentar algo de lo que llevamos leyendo del capítulo 2? Lo que sea. Si los mando a salas, platicarán con sus amigos de la mañana. Vamos a hacer más convivencia para que se conozcan. ¿Y con quién te vas en la mañana a leer? Unas personas ahí. Quién sabe dónde salieron, pero yo saludo. Yo prefiero hacer plenaria. Mm. Ok, adelante. Yosa, Bueno, plenariza. eh, lo que pasa es que, pues como una vez más, ¿no? Sumando a este conocimiento o reafirmando. Y, y pues a partir de este, digamos, análisis o análisis de caso, es como uno pensar que
las primeras pruebas siempre nos determinan, ¿no? Y eso pasa mucho, pues, a nivel escolar, como sucede aquí. Pero en realidad, como el desarrollo de ese, digamos, talento depende, por lo que aquí ya asevera, es de otras circunstancias, ¿no? Entonces, yo estoy convencida de que sí depende mucho de la felicidad, de la actitud. Yo tuve experiencia en trabajar con adolescentes durante 14 años en una clase que era más expresión gráfica y que sí tenía que ver con la creatividad, pero no se trataba tanto de talento, ¿no? Cuando la clase se llamaba dibujo y cuando empezaban muchos alumnos así de, ay, maestra, pero yo no sé dibujar. Y no se trataba de eso, sino eh, conjuntaba muchas cosas, ¿no? Y era humanista la clase. Pero al final, en mi experiencia, las personas con mejor actitud ante la clase y ante los trabajos eran los que mejores notas sacaban, ¿no? Y yo siempre se los dije, la calificación es muy subjetiva y sobre todo en ese tipo de materias. Pero sí estoy convencida de que, pues, como dice el libro, ¿no? El talento no es suficiente. Y con eso, pues, me he quedado durante muchos años. Y ahora que, bueno, mis hijos que están entre primaria y secundaria, pues eso se los hago saber mucho, ¿no? Y no porque no, o sea, no quiera que estudien y que memoricen, o sea, todo tiene su porqué, pero a final de cuentas, esta actitud, ahora que fui por las calificaciones de mis hijos, ya lo decía un profesor, ¿no? Hombre, el examen es el 10%, el 90% es todo lo demás, ¿no? Y que mucho tiene que ver con el compromiso, o sea, como que con otras actitudes más que saber, ¿no? De la materia. Pero bueno, eso era lo que quería compartir, digamos, en el ramo académico. No, está súper, Yosa, muchas gracias. Porque justo estaban hablando aquí de los adolescentes y lo que sí me impactó es lo que dices, que las primeras pruebas determinan mucho, ¿no? Ujú, Que se pueden casillar, pues, no solo a los chavos, sino a los adultos jóvenes y a todas las personas. claro, claro. Por Y ejemplo, sigue, Yosa, sigue. no, no, o sea, siempre es una forma de clasificar, pero eso también, yo me acuerdo, mi mamá dio muchos años, bueno, fue maestra de primaria, y entonces decía que malamente armaban sus grupos cuando hacían las pruebas y ponían uno de 10, uno de 9, uno de 8, uno de 7, y así, ¿no? Y decía, es que así no puedo empezar desde el mismo punto, ¿no? Y bueno, pues las clasificaciones eh, a lo Mm, mejor no siempre son como las correctas, pero sí nos dan un punto de partida, ¿no? claro. Oye, sí es cierto, pues cómo empiezas igual, ¿no? Sí, sí, es todo un tema de cómo los de diferentes niveles logran, pues los de abajo ponerse al promedio y los de arriba no aburrirse con los del promedio y los de abajo. Exacto. Exacto. Y ahora que esto va a ser muy interesante, todo lo que ya sabemos sobre el comportamiento, el aprendizaje, justo esto que no es lo que sepas, sino realmente la perseverancia, determinación para estudiar. Va a ser muy interesante en unos pares de años, cuando realmente lo único que va a quedar para los chavos es cómo puedes utilizar el talento que tienes, conociendo ya toda la información o teniéndola en la palma de tu mano literal, para destacar y y obtener un puesto de trabajo. Y justo estaba el otro día revisando pues unos podcasts, ¿no? Y decía esta persona que las habilidades que ahorita interesa desarrollar en
los jóvenes que están en preparatoria o sea, que ya ni siquiera están pensando en hacer universidad, pero que dicen que las habilidades importantes son las de identificar problemas, ver el panorama completo, tener iniciativa, prever las consecuencias de una acción que lleva hacia otra y hacia otra, y liderazgo, habilidades que son necesarias en el ser humano que pueda coordinar un trabajo con varias personas y sí, con varias inteligencias artificiales trabajando ahí, donde hay que tener el diferenciador que ya el conocimiento no importa, ¿no? Pero sí importa poderlo encontrar, que tampoco ya es difícil, que sea correcto, que tampoco es difícil, pero cómo aplicarlo, ¿no? Y tomar el liderazgo del equipo de trabajo, del grupo de estudiantes, de todo esto. O sea, básicamente es cómo agarramos una pieza de información, contenido, un conocimiento y lo metemos a trabajar de cierta u otra manera para los objetivos que tengamos. Yo creo que tiene también que ver con esto, porque aquí el que no se sabe de memoria, el que se le olvida las cosas, el que dice, no, pues ya me confundí con la historia, ya, y no me acuerdo de las matemáticas, ya va a ser poco relevante, sino que puedes aportar en el equipo de trabajo que va a tener mucho más que ver con la pasión, con sentirse comprometido con el trabajo en ese momento y el beneficio que darán a las personas para quienes estén trabajando, para la sociedad si están resolviendo un problema que nos aqueje a todos, ¿no? Veo una mano levantada. Analeti, ¿tú levantaste tu mano? Sí, Adelante. esto que comentas me recuerda a un compañero de la universidad. Él estudió biología, él es biólogo, y durante toda la carrera siempre fue muy rebelde, ¿no? Siempre se pintaba el cabello de rojo, este, hacía cosas como extrañas, ¿no? De, pues, su vestimenta, ¿no? Siempre le iba a los 49ers y era todo 49ers, la chamarra, la mochila, todo, ¿no? Y pues le iba bien en las clases, pero no era así como menciona aquí que él es súper inteligente. Sin embargo, él le gustaba esta parte de liderar y siempre fue muy de hacer equipos, de hacer equipos de amigos. De hecho, yo soy bioquímica, él es biólogo y mi mejor amiga es química farmacéutica y nos juntábamos los tres con un químico industrial que venía de tu escuela y siempre estábamos juntos. Bueno, la historia va en que él comenzó a avanzar en su carrera, terminó la maestría en fisiología, perdón, en botánica, y después hizo un doctorado. A la par estaba estudiando ruso, obviamente ya había acabado el inglés, este, y se fue a estudiar a Rusia. Entonces apenas nos vimos hace unos meses y platicábamos de este tema, ¿no? De cómo nos veían las, nuestros compañeros y quién apostaba porque él fuera a ser un doctor en ciencias en Rusia, ¿no? Y nos empezamos a reír y decíamos, pues es que sí, o sea, realmente nadie sabía cuáles eran mis objetivos, nadie sabía qué capacidades tenía y sobre todo, pues lo que fui a vivir allá, pues fue a retarme a mí mismo ante un ambiente hostil, ¿no? Entonces, esa parte creo que es un gran conocimiento de lo que dices tú, ¿no? Las nuevas generaciones no están buscando tanto el reconocimiento, sino el retarse a sí mismos en cómo liderar y cómo mover gente. Ese fue el conocimiento que nos aportó. Qué padre. Muchas gracias, Analeti. Pues oigan, vamos a, ¿quién más quiere comentar? ¿Qué se quedaron pensando? ¿Qué se llevan de esta lectura del día de hoy? Yo les voy a poner
Yo quiero comentar algo. Creo que, Comente usted. creo que a medida que la inteligencia artificial se hace cargo de lo que es em, de todo lo que se va haciendo cargo, ¿no? De la memoriza, de ya no necesitamos memorizar, ya no necesitamos saber las cosas, solo saber dónde buscarlas y demás. Las habilidades blandas son las que van tomando como importancia, ¿no? Y de las habilidades blandas más importantes es autodirigirse, ¿no? Poder decir, yo quiero hacer esto, darte órdenes y obedecerte. Creo que esa es como de las cosas más importantes. Y cuando hablas aquí cuando habla el libro acerca de eso, del entusiasmo y pues de la fuerza de voluntad, bueno, no de la fuerza de voluntad, pero de esta parte de cuáles son los factores que pueden hacer que alguien viva una vida plena, pues tiene mucho que ver con que no te controle el exterior, sino que te controles tú, que tu mente la tengas a tu servicio, no al contrario, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso que es el futuro, que ya no vamos o sea, ya el estudiar no es estudiar, es entrénate para la frustración, entrénate para las cosas duras, entrénate para no rendirte y esa va a ser el entrenamiento, yo creo, en las escuelas en los próximos años, que debiera ser. Sí, está padre. ¿Sabes qué? Me encantó cómo lo pusiste de darte órdenes y obedecerte. O sea, como para definición de qué es el autogobierno, darte órdenes y obedecerte. Punto. Me gustó eso. Me voy a llevar esta frase. Date órdenes, pero obedécete. Imagínense que todas las órdenes las pudiéramos obedecer. ¿Qué estaríamos haciendo? Ya sé. Y como que en el fondo, cuando nosotros queremos que los hijos o los niños en general aprendan a ser obedientes, ese es el punto. El punto es que pues se queda a medias el conocimiento porque aprenden a obedecer a otros y sin discernir, sin tener criterio de esta orden me conviene, ¿no? Entonces, sobre todo porque no los entrenamos para que tengan pensamiento crítico cuando les pedimos ser obedientes. O sea, no le dices, obedéceme, pero piensa en la orden que te di y que sea algo correcto para ti. No les decimos eso. Les decimos, obedece y punto, ¿no? O sea, ese es el entrenamiento en general a las niñeces desde tiempo inmemorial, ¿no? Pero entonces cuando ya tienen 16 y tienen una novia mandona, le obedecen a la novia mandona. Cuando tienen 18 y su primer trabajo, le obedecen a un jefe déspota y así, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, pero nunca les enseñamos a que en la obediencia sí es un músculo que se entrena, pero para que tú te desórdenes, ¿no? Conforme vas creciendo, las órdenes no vengan del exterior, sino de ti. Dale, eso está re bueno. La obediencia. Aprenderla para que tú te obedezcas. Sí, sabiendo que es lo conveniente, ¿no? Que es la parte que se está Esa enfocando mucho. parte. Esa parte no la entrenamos, que los niños tengan pensamiento crítico, que ellos digan, a ver, me está dando esta orden mi mamá por esta razón, ¿no? O sea, no llega a tanto su madurez, pero si los empezamos a entrenar a que también piensen, pues ya está hecho el círculo. Piensan y aprenden pues esta parte de la obediencia a sí mismos, ¿no? Me doy órdenes y me obedezco. Muchas gracias, Teresita, por compartirnos esto. Y bueno, vamos a hacer un break de unos 8, 9 minutos para el siguiente espacio, pero el de hoy lo damos por terminado y parece que ya corté la grabación. No. Bueno.